El cielo no anuncia el amanecer, lo anuncia la sangre. Un gris plomizo, denso como lana empapada, aplasta las colinas de Jerusalén. No hay cantos de ángeles, no hay multitudes en éxtasis, solo el viento seco del desierto, silbando entre las grietas de la roca caliza, y el sonido metálico rítmico de un cuerpo que se debate contra la madera. La arena roja absorbe cada gota. 1, 2, 3. El tiempo se fragmenta, se vuelve, cada respiración es un esfuerzo consciente, un combate silencioso contra la gravedad y el dolor. Las manos cruzadas sobre la viga áspera tiemblan no por el frío, sino por el agotamiento absoluto. Los músculos se contraen, los tendones ceden, la madera cruje y en ese instante, entre el polvo y el silencio, la historia humana contiene la respiración. Esto no es una leyenda dorada, no es una parábola suavizada por siglos de tradición. Es la reconstrucción forense de las 12 horas más decisivas de la antigüedad, basada en crónicas romanas, en testimonios judíos, en la topografía real de una ciudad que aún conserva sus heridas bajo el asfalto moderno, Jerusalén. Año 33 de nuestra era. Una metrópolis bajo el yugo de la Legión Fretensis, un polvorín religioso donde la ley de Moisés choca frontalmente con el edicto de César. Y en el centro de la colisión, un hombre cuya sentencia ya ha sido firmada con cera roja y sellada con clavos de hierro. ¿Qué clase de poder puede doblegar a un imperio? ¿Qué clase de silencio puede quebrantar a las legiones? ¿Qué clase de hombre camina hacia su propia ejecución sabiendo que cada paso es un clavo más en la historia del mundo? La respuesta no está en los altares, está en la tierra, en el sabor metálico de la sangre en los labios partidos, en el olor a sudor, a incienso quemado, a miedo humano concentrado en callejones estrechos, en el roce áspero de la cuerda que marca la piel, mundo en el peso aplastante de la madera sobre hombros ya desgarrados por los látigos de plomo. Cada paso eso es una eternidad comprimida, cada segundo un universo de decisiones irreversibles. Y el tiempo ya no fluye, se fragmenta en instantes aislados. El crujido seco de una articulación, el aliento entrecortado que sube como vapor en el aire frío, el sonido sordo de una bota claveteada golpeando el adoquín. 2000 años después, seguimos volviendo a este momento. No por devoción ciega, sino por una necesidad visceral de entender el punto exacto en que la violencia del poder y la resistencia del espíritu colisionaron. Porque lo que ocurrió aquella mañana no fue solo una ejecución romana, fue un juicio invertido. Fue el sistema aplastando al individuo y el individuo en su silencio absoluto, desmontando el sistema desde dentro. Una paradoja histórica que aún resuena en los tribunales, en las revoluciones, en la conciencia colectiva de Occidente. La cámara de la historia no miente, no embellece, registra, y lo que registra es brutal. La crucifixión no era un sacrificio sagrado en su origen, era un instrumento de terror estatal, diseñado por ingenieros romanos para maximizar la agonía, para que la víctima luchara por respirar hasta que los músculos fallaran, para que el cuerpo se desangrara lentamente bajo el sol implacable, para que el mensaje quedara grabado a fuego en la mente de cada transeúnte. Roma no perdona, Roma no negocia. Roma solo ejecuta, y sin embargo, en medio de ese mecanismo de muerte perfeccionado, algo falla. Algo no encaja en los cálculos de los centuriones. No hay gritos de maldición, no hay súplicas desesperadas. Solo una calma perturbadora, una lucidez que hiela la sangre de los verdugos, una mirada que atraviesa el dolor físico y se clava en algo más grande, más antiguo, más inevitable. Locura, ilusión mesiánica, o la certeza absoluta de quien sabe que su muerte no es un final, sino un umbral. El aire se vuelve denso. Las nubes se agrupan sobre el monte del templo, oscureciendo la piedra blanca que brilla como un espejo bajo la luz del mediodía. Los sacerdotes ajustan sus túnicas de lino. Los mercaderes cierran sus puestos antes de la hora marcada. Las mujeres cubren sus rostros con velos negros. Los soldados tensan las correas de sus escudos. Todos sienten lo mismo, aunque nadie lo nombre. El equilibrio del mundo se ha roto. La calma es solo el silencio previo al trueno, porque Jerusalén no es solo una ciudad, es un tablero. Y las fichas ya están movidas, no para un juego de estrategia, para un sacrificio, para un momento en que la ley romana, la tradición judía y el clamor de las masas convergerán en un solo punto, en una sola colina, bajo un cielo que pronto se rasgará. Nadie lo dice en voz alta, nadie se atreve a formularlo, pero todo lo llevan en los huesos, en el pulso acelerado, en la forma en que el viento cambia de dirección al atardecer, trayendo consigo el eco de tambores lejanos y el crujido de la madera siendo preparada. La máquina del imperio está engrasada, la maquinaria del templo está alineada, y la población, esa masa anónima de rostros curtidos por el sol y la fatiga, en todo el mundo, respira, contiene el aliento, porque saben, aunque no lo admitan, que lo que viene ya está en marcha, y solo queda observar, con los ojos abiertos y la garganta seca, cómo el destino afila sus cuchillos.
Jerusalén no es solo una ciudad, es un mecanismo de precisión diseñado para mantener un equilibrio precario entre la espada y el altar. En el año 33 de nuestra era, sus murallas de piedra caliza blanca no sirven de refugio para sus habitantes. Las convierten en una jaula de oro y polvo. Desde las almenas de la fortaleza Antonia, las águilas de bronce de la Legión Fretensis observan cada movimiento en el patio exterior del templo. Esta no es una ocupación militar convencional, es una vigilancia quirúrgica, calculada para sofocar cualquier chispa de rebelión antes de que se convierta en llama. Roma no pide lealtad emocional, exige obediencia mecánica, y quien la niega no enfrenta un tribunal, enfrenta la cruz. El procurador Poncio Pilato no gobierna desde un palacio lujoso, sino desde el miedo institucionalizado. Sus edictos no se debaten en foros abiertos, se clavan en la madera con martillazos secos, acompañados por el eco rítmico e inconfundible de las sandalias con suela de hierro golpeando el adoquín. En las calles de Jerusalén no existe el espacio para la disidencia. Solo hay espacio para la sumisión o para la muerte. En el extremo opuesto de este espectro de poder, detrás de los muros de mármol y los pórticos dorados del recinto sagrado, late una autoridad igualmente absoluta, pero de naturaleza fundamentalmente distinta: el Sanedrín, un consejo de 71 hombres que ostentan las llaves de la ley mosaica y el monopolio de la interpretación divina. Su poder no nace del acero romano, sino del temor colectivo a la impureza ritual. Controlan el calendario litúrgico, los sacrificios diarios, los diezmos obligatorios y, sobre todo, la conciencia de un pueblo que cree, con fervor desesperado, que su supervivencia nacional depende exclusivamente del favor de Yahvé. Sin embargo, bajo las túnicas de lino blanco y las oraciones salmódicas, late una maquinaria política de supervivencia extrema. Los sumos sacerdotes y los ancianos han aprendido a negociar con el ocupante pagano, han aceptado entregar tributo a César para preservar el altar. Han cerrado los ojos ante ciertas injusticias fiscales a cambio de mantener su control administrativo sobre las masas, porque el templo de Herodes no es solo un lugar de oración, es el Banco Central de Judea, es el Tribunal Supremo, es el corazón económico, político y espiritual de una nación que ya no se pertenece a sí misma. Y quienes lo administran saben con fría lucidez que su posición cuelga de un hilo. Cualquier predicador itinerante que congregue multitudes en el desierto, cualquier profeta que hable de un reino nuevo sin intermediarios, representa una amenaza existencial, no tanto para Roma, que solo ve disturbios civiles, sino para ellos, que ven su poder, su influencia y su pacto de supervivencia desmoronarse. Entre estos dos colosos, aplastada en el laberinto angosto de los callejones empedrados y los tejados de adobe, vive la población que sostiene, un mundo con su sudor y su silencio, el peso de ambos imperios, una humanidad anónima que no elige bando, simplemente porque ningún bando la elige a ella. El campesino de Galilea que desciende por el camino polvoriento para vender su aceite de oliva en el mercado de la ciudad baja la mirada instintivamente cuando pasa la patrulla romana. El artesano que fabrica sandalias de cuero o teje lana en un taller minúsculo calcula el precio del trigo antes de pagar el impuesto del templo y, acto seguido, el tributo directo a César. La madre que amamanta a su hijo junto a la fuente pública de Silo reza en voz baja, no por devoción abstracta o teológica, sino por pura supervivencia, porque en el Jerusalén del siglo I, la fe y el hambre son la misma moneda de cambio. La ley romana castiga con la muerte al que porte un arma oculta, al que organice una reunión nocturna, al que niegue públicamente la autoridad del emperador. La ley religiosa condena al que trabaje en sábado, al que consuma alimento impuro, al que se atreva a cuestionar la tradición oral de los escribas. Dos sistemas legales, dos códigos morales. Una misma red de vigilancia asfixiante que atrapa a paso cada palabra, cada respiro de quien intenta vivir con dignidad. La ciudad se ha hinchado hasta el límite de su capacidad física. La Pascua se acerca y las rutas del norte y del sur vomitan peregrinos sin cesar. La población se multiplica por 10 en cuestión de días. Los establos de las afueras se convierten en dormitorios improvisados. Los pozos y cisternas se secan antes del mediodía. Los cambistas de moneda y los vendedores de animales para el sacrificio elevan los precios sin piedad, sabiendo que la ley exige la ofrenda y que ningún judío observante puede regresar a su aldea con las manos vacías. Roma lo sabe perfectamente, por eso semanas antes de la fiesta, Poncio Pilato traslada su corte oficial desde Cesarea Marítima hasta Jerusalén. No viene a celebrar la solemnidad religiosa, viene a evitar un motín, refuerza las murallas exteriores, duplica los puestos de guardia en cada acceso, prohíbe terminantemente las reuniones masivas en los patios. Cada rostro desconocido es catalogado como una amenaza potencial. Cada cántico religioso es analizado como un posible grito de guerra camuflado. La tensión deja de ser política para volverse física,
Talmud. Se puede palpar en el aire denso, cargado de polvo de cal, incienso barato y sudor agrio de miles de cuerpos apiñados. Es un polvorín histórico que lleva décadas secándose bajo el sol implacable del desierto. Y en el centro de todo este caso organizado, sin que nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta, flota una pregunta que pesa más que las piedras del muro de los lamentos. ¿Cuánto tiempo puede durar este equilibrio imposible? ¿Cuánto más puede soportar un pueblo el yugo doble sin quebrarse moralmente o estallar violentamente? La respuesta ya está escrita en la arquitectura de la ciudad, en los pergaminos escondidos en cuevas del desierto de Judea, en los ojos febriles de los celotes que afilan sus sicari en la oscuridad de los callejones, en los labios prudentes de los fariseos que debaten sobre la pureza de las vasijas mientras Roma ajusta las cuerdas de la horca. La historia no avanza en una línea recta y predecible, avanza en espiral, acumulando presión atmosférica, comprimiendo el tiempo hasta que la realidad misma se vuelve inestable, frágil, y en este año específico, en esta primavera cargada de presagios, la presión ha alcanzado un punto de no retorno. Los informes de los centinelas romanos hablan de reuniones clandestinas en las casas de las afueras. Los mensajeros del sumo sacerdote llevan pergaminos sellados con cera roja hacia las residencias de los ancianos más influyentes. Los comerciantes del mercado bajan el tono de sus voces. Las mujeres cubren sus cabezas con mayor rapidez al escuchar el sonido metálico de las botas claveteadas aproximándose por el adoquín. Todo parece seguir su curso normal, todo aparenta calma, pero es una normalidad frágil, una máscara de cera que comienza a derretirse bajo el calor sofocante de lo inevitable. Porque Jerusalén, en el año 33, no es solo una ciudad, es un escenario preparado para el colapso, y el telón ya está a punto de levantarse. No para una obra de teatro convencional, para un juicio sumario, para una ejecución pública, para un momento histórico en el que el poder político imperial, el poder religioso institucional y el poder incontrolable de las masas desesperadas colisionarán en un solo punto geográfico, en una sola colina extramuros, bajo un cielo que pronto se teñirá de un gris antinatural. Nadie lo dice abiertamente en las plazas, nadie se atreve a nombrarlo en los mercados. Pero todos lo sienten en los huesos, en el ritmo acelerado del corazón al cruzar una esquina, en todo el mundo, en la forma en que viento del este cambia de dirección al atardecer, trayendo consigo el eco lejano de tambores militares y el crujido seco de la madera siendo preparada para un propósito que aún no se revela. La maquinaria del imperio está perfectamente engrasada. La maquinaria del templo está alineada con precisión mortal. Y la población, esa masa anónima de rostros curtidos por el sol de Judea y la fatiga de la ocupación, espera, respira con dificultad, contiene el aliento colectivo, porque saben, aunque se nieguen a admitirlo ante sí mismos, que el equilibrio se ha roto definitivamente, que la calma actual es solo el silencio eléctrico previo al trueno, que la historia, esa fuerza ciega e implacable que tritura reinos y levanta cenizas sobre sus ruinas, está a punto de pasar por encima de ellos como un rodillo de hierro, y no habrá lugar donde esconderse. Ni murallas lo suficientemente altas, ni leyes lo suficientemente estrictas, ni oraciones lo suficientemente urgentes. Lo que viene ya está en marcha, y solo queda observar con los ojos abiertos y la garganta seca por el polvo y el miedo, cómo el destino afila sus cuchillos en la penumbra. ¿Jerusalén no despierta con trompetas? Despierta con el sonido sordo de la piedra contra la piedra. Antes de que el primer rayo de sol logre filtrarse por las rendijas de las contraventanas de madera, las calles ya están vivas. No es el sonido de la historia que se escribe, sino el de la vida que se sostiene a duras penas. En el barrio bajo, donde las casas se apilan unas sobre otras como cajas de madera apretadas, el aire huele levadura agria y a humo de leña húmeda. Aquí, en la intimidad de un patio interior de apenas 4 metros cuadrados, una familia comienza el ritual de la supervivencia. No hay sábanas de lino fino, ni jarrones de plata. Solo una estera de junco enrollada en un rincón, un cántaro de agua con la boca astillada y una lámpara de aceite que ha ardido toda la noche para espantar la oscuridad y los escorpiones. El padre de familia se levanta primero. Sus manos agrietadas por la lejía y el polvo de la cantera, buscan a tientas el borde de su túnica. No se lava el rostro con agua fresca. Se lo refresca con el último resto del odre, sabiendo que el pozo comunal está a 300 metros cuesta abajo y que la fila ya es larga. En todo el mundo, mientras él se pone la sandá de suela de neumático desgastado, la mujer ya está en la esquina del fuego, removiendo una masa espesa de harina de cebada y agua. No hay trigo para los pobres hoy. El trigo es para los que comen en el templo, para los sacerdotes y los mercaderes de lana. Para ella la cebada es suficiente. Amasa con ritmo mecánico, un movimiento aprendido de su madre y de la madre de su madre.
No piensa en la política, no piensa en Roma. Piensa en que la harina se acaba y en que el precio del aceite ha subido de nuevo. Afuera, el ruido de la ciudad crece. No es un estruendo de guerra, sino un murmullo constante, bajo y persistente, como el zumbido de un enjambre. Los gritos de los vendedores que montan sus puestos en la plaza del mercado se mezclan con el rebuzno de los burros cargados de leña y el tintineo de las monedas de cobre. Pero hoy, el murmullo tiene un tono diferente. Hay una electricidad estática en el aire que eriza la piel. La gente no camina con la prisa habitual, camina con cautela. Los hombres se miran de reojo. Las mujeres cubren a sus hijos contra sus pechos cuando escuchan el paso rítmico y pesado de una cohorte romana acercándose. No es que esperen violencia gratuita, es que saben que cualquier gesto malinterpretado, cualquier palabra dicha en voz alta, puede atraer la mirada de un centurión aburrido y cruel. La ley romana no pide explicaciones, pide obediencia silenciosa. Y en Jerusalén, el silencio es un lujo que pocos pueden permitirse. Dentro de la casa, el niño mayor, de apenas 10 años, observa a su padre contar las monedas sobre la mesa de piedra. Son pocas. 3 denarios y un puñado de leptones de cobre. El rostro del hombre se endurece, calcula en silencio. Tiene que comprar la harina para la semana, reparar el techo que gotea con la primera lluvia y, lo más importante, pagar el impuesto del templo. La Pascua se acerca y la ley exige que cada varón presente una ofrenda. No es una sugerencia, es un mandato divino que irónicamente se cobra con la misma ferocidad que el tributo a César. Si no paga no puede entrar al patio de los israelitas. Si no entra su familia queda excluida de la comunidad, marcada como impura, como extraña en su propia tierra. El hombre guarda las monedas en una bolsa de cuero atada a su cintura y suspira. No es un suspiro de cansancio, es el suspiro de quien lleva un peso invisible sobre los hombros, un peso hecho de deudas, de obligaciones sagradas y de miedo a lo desconocido. Mientras la madre pone el pan en el horno de barro, el padre sale a la calle. La luz del sol ya golpea las fachadas de piedra caliza volviéndolas cegadoras. El calor comienza a subir atrapado entre los muros estrechos de los callejones. Camina hacia el mercado con la cabeza baja, evitando el contacto visual con las patrullas. Pasa junto a un grupo de hombres que discuten en voz baja, gesticulando con nerviosismo. No sabe de qué hablan, pero intuye que es sobre el predicador de Nazaret. Se dice que está en la ciudad. Se dice que ha provocado disturbios en el templo. Se dice que los romanos lo buscan. El hombre aprieta el paso. Él no quiere problemas, él solo quiere comprar su aceite, volver a su casa y rezar para que nada malo ocurra antes de la fiesta. Pero al cruzar la esquina, se detiene en seco. En la plaza principal, el ambiente ha cambiado por completo. Ya no es el bullicio comercial de siempre. Hay un cerco de soldados romanos alrededor de la fuente pública. Sus escudos forman una muralla impenetrable. Sus lanzas apuntan al cielo como un bosque de hierro. En el centro, un hombre es empujado con brusquedad. Él lleva las manos atadas a la espalda y la cabeza agacha. No se ve su rostro, pero la túnica está desgarrada y manchada de tierra y sangre seca. Un oficial romano grita una orden que nadie entiende, y la multitud retrocede un paso como si el miedo fuera contagioso. El padre de familia siente un nudo en el estómago. No es curiosidad, es el instinto primario de la presa que sabe que el depredador está cerca. Baja la mirada, se ajusta la bolsa de monedas y se mezcla entre la gente, acelerando el paso hacia su casa. No sabe quién es el prisionero, no sabe qué ha hecho, solo sabe que hoy Jerusalén es un lugar peligroso y que la Pascua, la fiesta de la libertad y la redención, se celebra bajo la sombra de una espada que nunca deja de brillar. De vuelta en el patio, el pan ya está listo. El olor a corteza crujiente llena el pequeño espacio, trayendo un momento efímero de consuelo. La madre parte el pan con manos temblorosas y sirve un poco de aceite de oliva rancia en un plato de barro. Se sientan en el suérculo, no dicen gracias, no rezan en voz alta, comen en silencio, masticando despacio, saboreando cada migaja. El niño pregunta por qué hay tantos soldados. El padre le dice que no se preocupe, que es solo por la fiesta. Pero en sus ojos el niño ve algo que no puede nombrar. Ve el reflejo de una tensión que va más allá de la presencia romana. Ve el miedo a que algo grande, algo terrible, esté a punto de estallar y arrasar con todo lo que han construido con tanto esfuerzo. Terminan de comer. Recogen las migas con los dedos porque nada se desperdicia, y mientras el sol sube hacia su cenit, quemando la tierra y secando el sudor de sus frentes, la familia se prepara para otro día de espera. Un día más en una ciudad que aguanta la respiración, sabiendo que el aire que respiran es prestado, y que el mañana podría traer no la libertad prometida, sino el silencio de la tumba. La calma de Jerusalén no se rompe con un estruendo, se agrieta con un susurro. Comienzan los mercados, entre el regateo por un puñado de dátiles y el olor a pescados salados secándose al sol.
Un murmullo que pasa de boca en boca, en todo el mundo, bajo teloso, como si pronunciar el nombre en voz alta pudiera invocar una maldición o atraer la atención de una patrulla. El Nazareno no es solo un predicador itinerante más entre los tantos que cruzan el desierto de Judea. Es una grieta profunda en el muro de la autoridad establecida, donde los sacerdotes ofrecen rituales fríos, endocostosos y mediáticos. Él habla de un reino sin intermediarios, donde Roma exige sumisión mecánica. Él habla de una libertad que no se compra con monedas de César ni se otorga por decreto imperial. Y el pueblo, hambriento de esperanza y cansado de yugos que se heredan de generación en generación, escucha, no con la devoción silenciosa y resignada de siempre, sino con un fuego nuevo, peligroso, encendido en la mirada. Los ancianos del Sanedrín lo saben. Lo sienten en la disminución gradual de las ofrendas en los tesoros del templo, en las sinagogas que se vacían los sábados, todo el mundo en los rostros los peregrinos galileos que ya no buscan la bendición del sumo sacerdote, sino la sombra del hombre de Nazaret. El temor que los domina no es teológico, es estrictamente político. Saben que Roma no tolera disturbios. Si la multitud se descontrola, si un motín estalla en vísperas de la Pascua, los legionarios no harán preguntas. Intervendrán con brutalidad quirúrgica, y para Poncio Pilato, un brote de violencia religiosa es una mancha indeleble en su historial administrativo, una razón perfecta para ser llamado a Roma, juzgado por incompetencia y reemplazado. Así que la maquinaria religiosa y la maquinaria imperial, normalmente enemigas mortales, convergen en un solo objetivo táctico: silenciar la voz antes de que se convierta en un grito incontrolable. Pero ¿cómo atrapar a un hombre que duerme en colinas abiertas, que camina rodeado de miles y que parece leer las intenciones en los ojos de sus perseguidores? La respuesta no está en la fuerza bruta, está en la sombra, está en la traición calculada. Mientras tanto, la ciudad se transforma en un polvorín de rumores y presagios. Se dice que ha curado a un ciego de nacimiento frente a las puertas mismas del templo, desafiando la ley del sábado. Se dice que ha hecho llover pan en el desierto para alimentar hambrientos. Se dice que ha confrontado a los fariseos en su propio terreno, cuestionando las leyes de pureza ritual que mantienen al pueblo bajo un control asfixiante. Cada milagro es una piedra lanzada contra el muro de la tradición. Cada parábola, un espejo implacable que refleja la hipocresía de los poderosos, la gente común, todo el mundo, la que suda en los campos de olivo y carga agua en las espaldas desde el alba. Comienza a ver algo que no había visto en generaciones. El inmundo, no una dignidad otorgada por el templo ratificada por Roma, sino una dignidad innata otorgada por un cielo que, por primera vez en siglos, parece escuchar al pobre, al enfermo y al marginado. Y esa esperanza es más peligrosa que cualquier espada romana, porque un pueblo que deja de tener miedo es un pueblo ingobernable. En las salas cerradas y ventiladas del palacio del sumo sacerdote, la discusión ya no es sobre escritura sagrada, es logística pura. Se habla de sobornos, de redes de espías, de puntos ciegos en la vigilancia del templo. Judas Iscariote, el tesorero del grupo, aparece en las sombras de la negociación. No es el villano de caras pintadas que pintará la tradición posterior para simplificar la historia. Es un hombre pragmático, quizás idealista en un principio, pero gradualmente desencantado por la lentitud de los cambios, o quizás simplemente asfixiado por el peso de las deudas, las expectativas fallidas y la presión de un movimiento que no avanza al ritmo que él cree necesario. 30 monedas de plata no son una fortuna, son un pago simbólico, un precio de conveniencia política, pero para él son la llave para forzar la mano del destino. Cree, o quiere creer desesperadamente, que entregando al maestro provocará una intervención divina inmediata, un acto de fuerza sobrenatural que obligará al Mesías a revelar su poder militar y liberar a Israel del yugo pagano. No entiende que el reino que se anuncia no se conquista con legiones ni con asedios, se conquista con silencio. No entiende que la traición no es un medio para un fin glorioso, es el fin mismo. La tensión se vuelve física, todo el mundo. El aire de Jerusalén, ya de por sí pesado por el polvo y el calor, se carga de una electricidad estática que eriza la piel y seca la garganta. Los soldados romanos duplican sus rondas en las murallas. Sus lanzas ya no descansan ociosas sobre el hombro. Se mantienen firmes en ángulo de ataque, listas para descargar peso. Los guardias del templo revisan cada entrada, cada cesto, cada rostro desconocido. Se prohíben terminantemente las reuniones nocturnas en los patios sagrados. Se confisca cualquier rollo o escrito considerado sedicioso. La ley marcial se aplica con mano de hierro, disfrazada cuidadosamente de orden público y protección religiosa. Pero debajo de la represión visible, el descontento crece como una raíz bajo la tierra. En los callejones oscuros y sin salida, los celotes afilan su sicaria en silencio. Los campesinos esconden piedras lisas bajo los mantos de lana.
La ciudad es un barril de pólvora mojada que el sol intenta secar y cualquiera, un soldado romano distraído, un sacerdote celoso, un peregrino desesperado podría ser la chispa que lo encienda. En medio de este torbellino político y social, el maestro permanece en una calma absoluta. Una calma que no es pasividad ni resignación, sino una certeza inquebrantable, casi geológica. Sabe lo que se acerca. No con el miedo instintivo de la presa acorralada, sino con la serenidad lúcida de quien ha leído el guión hasta la última página y ha aceptado su papel. En la intimidad de la última noche, antes de que el reloj de la historia se detenga por completo, la atmósfera cambia de textura. Ya no es la esperanza bulliciosa y ruidosa del día, es la gravedad solemne, casi funeraria de la despedida. Se sientan a la mesa baja. El pan sin levadura se parte con manos que ya no son solo de amigos. El vino agrio se sirve en copas de barro. Pero el aire se ha vuelto denso y respirable. Las manos que sostienen la comida tiemblan, no por el frío de la noche, sino por el peso aplastante de lo que está por venir. Uno de ellos, el que comparte el pan, el que bebe de la misma copa, el que ha contado las monedas del grupo, ha vendido su lealtad. Y en el cruce de miradas, en el silencio denso y cortante que sigue a una frase susurrada al oído, se sella el pacto. La trampa está lista. El cebo puesto y la noche, esa noche larga, oscura y sin estrellas, está a punto de tragar la última luz de libertad. El equilibrio se ha roto definitivamente. Ya no hay marcha atrás. Las fichas están sobre el tablero de piedra, pero ya no las mueven las manos de los hombres. Las mueve la inercia implacable de la historia, el peso acumulado de siglos de profecías y miedos ancestrales, la maquinaria del poder contra la fragilidad absoluta de un solo cuerpo mortal. Jerusalén contiene la respiración colectiva. Los tambores de guerra suenan a lo lejos. O quizás es solo el latido acelerado, desincronizado, de una ciudad que sabe, con certeza visceral, que antes del amanecer todo habrá cambiado para siempre. La grieta se ha convertido en abismo. Y en el borde, esperando con paciencia de verdugo, está el destino. La noche no cae sobre Jerusalén. Se desploma. Un manto de oscuridad absoluta, pesada y fría, asfixia los callejones de piedra y apaga los últimos rescoldos del día. Mundo no hay estrellas. El cielo es una bóveda de plomo que atrapa el aliento de una ciudad que ha dejado de respirar por miedo a despertar a las bestias. Pero bajo esta calma aparente, bajo el silencio sepulcral que envuelve los tejados de adobe, la maquinaria del destino ya no se puede detener. Los engranajes, aceitados con traición y miedo, han comenzado a girar, y no hay marcha atrás. En las salas interiores del palacio del sumo sacerdote, donde el aire huele a incienso rancio y a cera derretida, se libra una batalla que no deja huella en los pergaminos oficiales. No hay debates teológicos, no hay citas de la Torá, solo logística fría, calculada y despiadada. Los ancianos del Sanedrín se agrupan alrededor de una mesa de madera oscura, sus rostros iluminados apenas por el parpadeo nervioso de las lámparas de aceite. Susurran, no por respeto, sino por paranoia. Cada sombra proyectada en la pared parece un espía romano. Cada crujido de la madera es una denuncia. Caifás, con la túnica impecable y la mirada de hielo, no busca justicia, busca supervivencia. Sabe que Roma no tolera el caos. Sabe que un mesías político es una sentencia de muerte para toda la élite sacerdotal. Así que toma la decisión que sellará la historia. El fin justifica los medios, la ley se dobla, la verdad se silencia. Un hombre debe caer para que el sistema no se derrumbe. No es un juicio, es una ejecución administrativa. Y los sellos de cera roja ya están listos. Mientras los poderosos deciden entre paredes gruesas, la traición camina sola por las calles vacías. Judas avanza con paso firme, pero su respiración es un jadeo contenido. El peso de las 30 monedas de plata en su cinturón no es metal, es plomo fundido. Es el precio de una amistad, de una esperanza, de un sueño que se ha agrietado bajo la presión de la realidad. No es un monstruo de cuento. Es un hombre roto por la impaciencia, por la decepción, por la creencia errónea de que puede forzar la mano de Dios. Piensa que entregar al maestro provocará el milagro definitivo. Piensa que el reino de fuego llegará al amanecer. No entiende que el reino no se conquista con espadas, se conquista con silencio, con sangre, con entrega absoluta. Llega a la puerta del huerto, hace la señal, el pacto se sella con un gesto, un beso en la mejilla, dulce en la forma, mortal en el fondo. La trampa se cierra, el cebo funcionó y la noche, hasta ahora silenciosa, estalla en movimiento. No es un motín, es una operación quirúrgica, antorchas que se encienden de golpe, cortando la oscuridad como cuchillas de fuego. El brillo metálico de las cotas de malla romanas refleja las llamas.
creando un bosque de sombras danzantes que aterroriza a los olivos centenarios. La cohorte avanza con disciplina mecánica, pasos sincronizados, respiración contenida, lancas en alto. No hay gritos de guerra, solo el sonido rítmico, implacable de la maquinaria imperial en marcha. Detrás de ellos, los guardias del templo, nerviosos pero decididos, cargan con cuerdas gruesas y garrotes de madera. Saben lo que viene, han recibido órdenes precisas. Capturado matar. No un no. El juicio debe parecer legítimo. La ejecución debe tener un sello romano. La farsa requiere actores y todos han memorizado su papel. En el centro del huerto, la agonía alcanza su punto más crudo. Jesús está postrado sobre la tierra fría. No huye, no lucha. Su frente presiona el polvo. Sus manos se clavan en el suelo como si quisieran arraigarse a la tierra para no caer en el abismo que se abre ante él. El sudor no es agua, es un líquido espeso teñido de rojo que brota de sus poros bajo el peso de una conciencia que carga con el dolor de siglos. La soledad es absoluta. Sus discípulos duermen a pocos metros vencidos por el cansancio y la incomprensión. No hay ángeles visibles. No hay intervención divina que detenga el reloj. Solo un hombre, solo frente al destino. Y en ese instante de vulnerabilidad extrema, toma la decisión que cambiará el curso de la humanidad. Se levanta, no con fuerza sobrehumana, con una calma aterradora. En todo no la derrota el propósito. El camino ya está trazado, las fichas están sobre el tablero. Y él elige no volcarlas, elige caminar hacia la trampa con los ojos abiertos. El sonido de las botas claveteadas rompe el último velo de silencio. Las antorchas inundan el claro. Las lanzas forman un círculo infranqueable. Judas da un paso al frente, su rostro está pálido, sus ojos evitan el encuentro. Extiende la mano, toca la mejilla del maestro. Es solo un instante, un segundo que pesa como una eternidad, pero es suficiente. La señal ha sido dada, prended ordena la voz fría del oficial romano, y el mundo se detiene. No hay resistencia, no hay milagro visible, solo la entrega silenciosa de un hombre que sabe que su muerte no es un final, es el comienzo de todo. Las cuerdas se cierran alrededor de sus muñecas, la fibra áspera muerde la piel. Lo empujan hacia adelante. Los discípulos despiertan sobresaltados, desenvainan espadas improvisadas, pero es demasiado tarde. La huida es instintiva, desordenada, se pierden en la oscuridad como hojas arrastradas por el viento. Solo queda él solo, atado, rodeado, conducido a la ciudad que lo verá morir. Jerusalén no duerme. Espera. En la fortaleza Antonia, Poncio Pilato recibe el informe con una mueca de fastidio. No le importa la teología, le importa el orden. Le importa que no haya disturbios durante la Pascua. Le importa su carrera, firma la orden de custodia. Delega, se lava las manos no en un gesto simbólico, sino en un acto cobarde de burocracia imperial. El sistema ha hablado. La religión ha acusado. El imperio ha autorizado. Esa masa anónima que mañana gritará pidiendo sangre, aún no sabe que ya ha sido condenada por su propio silencio. El reloj sigue avanzando, tic. Cada segundo es un clavo menos en el ataúd de la esperanza. Cada paso hacia la ciudad es un escalón más hacia el Gólgota. La noche se consume. Las antorchas se apagan una a una. El amanecer no traerá luz. Traerá exposición, traerá juicio. Traerá el momento exacto en que la historia humana se parta en dos. Y no hay fuerza en el cielo o en la tierra que pueda detenerlo. El punto de no retorno ya se cruzó. Ahora solo queda el golpe. La sentencia no se lee con palabras, se lee con hierro. Cuando las puertas de la fortaleza Antonia se abren, el sol del mediodía cae a plomo sobre el patio de armas, cegador implacable. No hay piedad en la luz, solo exposición. Jesús sale arrastrado por dos legionarios. Su rostro ya no es el del maestro que caminaba por Galilea. Es una máscara de sangre coagulada, piel desgarrada y polvo. La flagelación romana no es un castigo. Es un instrumento de ingeniería del dolor. El flagrum, un látigo de cuero con puntas de plomo y hueso, ha dejado su firma en la espalda. Jirones de carne expuestos, músculos al descubierto, la columna vertebral visible entre los tendones rotos. Cada paso es un cálculo de supervivencia. La viga horizontal de la cruz, el patibulum, pesa entre 30 y 40 kilos. Se apoya sobre el hombro derecho, ya dislocado por los golpes. La madera áspera roza la herida abierta, la sangre no gotea. Se filtra, espesa, mezclándose con el sudor y la tierra del camino. El recorrido no es largo, menos de 600 metros, pero el tiempo se dilata. La vía dolorosa no es una procesión mística, es un corredor de muerte diseñado para el espectáculo público. A ambos lados, la multitud se apiña contra los muros de piedra. No hay cánticos, no hay llantos desconsolados, solo un murmullo tenso, cargado de miedo y curiosidad mórbida. Algunos escupen al paso, otros bajan la mirada incapaces de sostener el peso de lo que ven. Los sacerdotes observan desde las gradas del templo, calculando minutos.
¿La Pascua exige que las calles estén limpias antes del atardecer? El imperio exige que el mensaje llegue a cada rincón de Judea. Roma castiga, Roma ejecuta, Roma no perdona. Un centurión marca el ritmo con el mango de su lanza, golpea el suelo, golpea el aire. Golpea la espalda del condenado cuando el paso se ralentiza. No es crueldad gratuita, es protocolo. La crucifixión debe ser lenta, debe ser vista, debe durar horas para que el mensaje se grabe en la memoria colectiva. Llegan al Gólgota. La colina no es un monte elevado, es un montículo de roca caliza erosionada con forma de cráneo, situado fuera de las murallas junto a una calzada romana transitada. El lugar elegido no es simbólico, es práctico, máxima visibilidad, máximo escarmiento. Los soldados no pierden tiempo, despojan al condenado de los restos de la túnica. La tela se ha pegado a las heridas, arrancarla es arrancar piel con ella. Un grito ahogado breve se escapa entre los labios partidos. Lo tumban sobre la viga horizontal. Los brazos se estiran, ya tensa por la deshidratación y el shock se adhiere a la madera. El primer clavo no es un clavo de carpintero. Es una pieza de hierro forjado de 12 centímetros con cabeza ancha y punta cónica. Se coloca en la muñeca, en el espacio de destot entre los huesos del carpo. El centurión alza el mazo. El golpe es seco, metálico. Un crujido sordo acompaña la penetración. El clavo atraviesa la carne, roza el nervio mediano. Se clava en la madera. El cuerpo se sarquea en un espasmo involuntario, un jadeo corto estrangulado. En todo el mundo no hay sangre abundante, solo un hilo oscuro que comienza a deslizarse por el dorso de la mano. El segundo clavo entra con la misma precisión, izquierda-derecha. La anatomía ha sido estudiada. Los romanos saben dónde colocar el hierro para que el dolor sea máximo, pero la muerte no sea inmediata. La crucifixión no mata rápido, mata por agotamiento. Por deshidratación. Es una ecuación de sufrimiento calculada al milímetro. La viga vertical ya está fija en el suelo. Un agujero excavado en la roca la recibe. Con poleas de cáñamo y la fuerza de 4 hombres, el cuerpo es izado. La gravedad toma el control. El peso total del torso cae sobre las muñecas clavadas. La tensión en los hombros es insoportable. Los nervios del plexo braquial se inflaman. El dolor ya no es localizado. Es un fuego que recorre los brazos, se instala en el pecho, comprime los pulmones. Respirar se convierte en un acto consciente, en un esfuerzo titánico. Para inhalar hay que empujar el rielpo hacia arriba con los pies. Atravesados por un solo clavo transversal que atraviesa el metatarso, buscan un punto de apoyo. Cada movimiento desgarra aún más la carne. Cada inhalación cuesta 3 segundos de agonía. Cada exhalación trae un alivio de 2 segundos. El ciclo se repite, una y otra vez, como un reloj de arena que se vacía grano a grano. La hora tercera avanza. El sol alcanza su cenit. La luz no ilumina, aplasta la temperatura sur. El cuerpo comienza a deshidratarse. La lengua se hincha. Los labios se agrietan. La sed es un fuego que consume la garganta. Solo el vinagre agrio que un soldado ofrece en una esponja, no por compasión, sino para mantener la conciencia del condenado y prolongar el espectáculo. Abajo la rutina continúa. Los legionarios se sientan en círculo. Juegan a los dados con las monedas que han robado de la túnica. Se ríen, comen pan duro. Beben de una cantimplora de cuero. La ejecución es un trámite, no es un drama teológico. Es un martes más en la frontera del imperio. Un castigo estándar para esclavos rebeldes y agitadores políticos. No hay odio en sus ojos, solo indiferencia profesional. Son engranajes de una máquina que no pregunta, solo ejecuta. La multitud, en cambio, se agita. Algunos lloran en silencio, cubriéndose la boca con el borde del manto. Otros gritan insultos, alimentados por el miedo y la necesidad de demostrar lealtad al sistema. Los sacerdotes observan desde lejos, con túnicas inmaculadas, midiendo el tiempo hasta que caiga el sábado y el cuerpo deba ser retirado. Nadie interviene, nadie puede. El poder romano y la maquinaria religiosa han convergido en un solo punto, y en el centro un hombre cuelga. No en actitud de mártir, en posición de condenado, el tiempo se dilata. La hora sexta llega, y entonces, sin previo aviso, el cielo empieza a fallar. No es un eclipse anunciado por los astrónomos alejandrinos. No es una tormenta de polvo traída por el siroco. Es una opacidad densa antinatural que envuelve la colina como un sudario de plomo. La temperatura desciende bruscamente, el viento cambia dirección, trae consigo un silencio pesado, antinatural. Los perros callejeros dejan de ladrar. Los cuervos se posan en las ramas secas de los olivos lejanos. La multitud contiene la respiración. Los soldados dejan de jugar. Las manos se detienen a mitad del lanzamiento de los dados. Algo en el aire se ha roto. No es un fenómeno atmosférico. Es una fractura en la percepción colectiva.
La oscuridad no es ausencia de luz, es presencia física densa, fría, aplastante durante 3 horas. El sol desaparece, no gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigantesca entre la tierra y el cielo. En la cruz el cuerpo lucha por el oxígeno. Los músculos de las piernas tiemblan, los pies atravesados por un solo clavo transversal buscan un punto de apoyo que no existe. Cada intento de erguirse para respirar desgarra aún más la carne. La boca se seca, los labios se agrietan, la lengua se hincha, la sed es un fuego que consume la garganta. Y entonces llega el momento, no con estruendo, con un susurro, una frase en arameo quebrada por la falta de aliento, en que no suena como una queja, suena como una constatación, como el cierre de un circuito que lleva años activándose. El pecho se contrae por última vez. Los ojos se fijan en un punto invisible más allá de la oscuridad. Los hombros caen. El peso se desplaza por completo sobre las muñecas. El diafragma se paraliza, la lucha cesa. No hay trueno, no hay terremoto inmediato, solo un silencio absoluto, denso, final. El cuerpo queda inmóvil, encolgando, pesado. La máquina romana ha cumplido su función, un criminal más eliminado, un mensaje enviado, un nombre borrado del registro de la legión. Pero en el vacío que deja la última respiración, algo se mueve. No en la colina, en la ciudad, a kilómetros de distancia, detrás de los muros del recinto sagrado. Una cortina de lino tejido con hilos de púrpura y oro, de 12 metros de altura y tan gruesa como la mano de un hombre. Se parte en todo el viento, no por manos humanas. Se rasga de arriba hacia abajo con un sonido seco, profundo, que resuena en las cámaras vacías del santuario interior. Los sacerdotes que estaban allí retroceden. Caen de rodillas, el aire se vuelve frío, el incienso deja de arder. El velo que separaba lo humano de lo divino, lo visible de lo invisible, ya no existe. La colina permanece en silencio. La sangre deja de gotear. La oscuridad se cierra como un telón. Los soldados intercambian miradas. Por primera vez en años de campañas, de ejecuciones de muerte rutinarias, uno de ellos traga saliva. Su voz ronca baja, rompe el silencio. Verdaderamente este hombre era justo. No es una confesión de fe, es un diagnóstico forense. La observación fría de un profesional que reconoce, ante la evidencia física, que lo que acaba de presenciar no encaja en los manuales. El sistema ha funcionado, el cuerpo ha muerto, pero la máquina por primera vez chirría. Algo se ha desalineado, algo ha quedado fuera del cálculo. Y mientras la noche cae prematuramente sobre Jerusalén, mientras las primeras gotas de lluvia fría comienzan a mezclarse con la tierra roja, la historia no se detiene. Se transforma. El acto de violencia más brutal del imperio ha terminado. Y sus consecuencias, implacables, silenciosas, acaban de comenzar a germinar. El silencio no es una ausencia, es una presencia física, pesada. Se desploma sobre la colina del Gólgota como una losa de granito, aplastando el último eco de los lamentos, el último jadeo, el último latido. El cuerpo cuelga inerte. La cabeza, vencida por la gravedad, cae sobre el pecho, ocultando un rostro que ya no respira. Los brazos, antes tensos por el espasmo de la asfixia, ahora cuelgan rígidos, marcados por la tinta morada de la sangre coagulada y el polvo rojo de Judea. La lucha ha terminado. La máquina de ejecución romana ha cumplido su función matemática. Un corazón detenido, unos pulmones colapsados, un sistema nervioso apagado. Solo queda el peso muerto de la carne, balanceándose suavemente con la brisa seca que sube desde el valle. Abajo la multitud se disuelve. No con prisa, sino con una lentitud mecánica, como un organismo que ha agotado su adrenalina y ahora se retrae hacia la supervivencia básica. Los que gritaban pidiendo sangre ahora bajan la mirada, evitando el contacto visual con la cruz, como si el simple de observar el cadáver pudiera contagiarles la maldición del condenado. Los curiosos, aquellos que vinieron solo por el espectáculo, recogen sus mantos y se mezclan con el flujo de peregrinos que regresan a la ciudad. En el aire, antes cargado de tensión eléctrica y olor a sudor agrio, ahora huele a cobre, a tierra removida y a una quietud antinatural. No hay catarsis, no hay victoria para los sacerdotes ni alivio para los romanos. Solo un vacío húmedo que se instala en el estómago de quienes quedan. Un vacío que susurra una pregunta incómoda. ¿Era esto todo? ¿Un hombre más clavado a la madera, olvidado antes del atardecer? Pero el silencio se rompe. No con un grito humano, con un estremecimiento telúrico, un crujido profundo gutural que nace en las entrañas de la tierra y sube por las piernas de los soldados como una descarga eléctrica. Las piedras del sendero tiemblan, el polvo se levanta en espirales densas. No es un terremoto destructivo, no derriba muros ni traga casas, pero es suficiente para hacer tambalear a los más estoicos. Las lanzas vibran en las manos enguantadas. Los cabos de la guardia intercambian miradas rápidas, nerviosas. En el templo, a kilómetros de distancia, el efecto es aún más visceral. Allí, tras los gruesos muros del lugar santísimo,
donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año bajo pena de muerte, la cortina de lino tirio y púrpura, tejida con precisión arquitectónica y tan gruesa que se requerían centenares de bueyes para moverla, se rasga, no por el filo de una espada, no por manos humanas. Se parte de arriba hacia abajo, con un sonido seco, desgarrador, como el crujido de un glaciar cediendo bajo su propia presión. Los sacerdotes que oficiaban los rituales de la tarde retroceden, tropezando con sus túnicas, los ojos desorbitados por el terror sagrado. El santuario, antes un espacio cerrado, hermético, reservado para la presencia exclusiva de la divinidad, vacío, profanado, o quizás por primera vez liberado. El equilibrio cósmico se ha fracturado, y el sistema religioso, ese corazón de piedra que latía con la certeza del control absoluto, ahora bombea incertidumbre pura. De vuelta en la colina, un centurión se acerca al cuerpo no por piedad, por protocolo. La ley romana exige verificar el fallecimiento antes de autorizar el retiro del cadáver. Clava una lanza corta en el costado derecho, justo entre la quinta y sexta costilla. La punta penetra la cavidad torácica con un sonido húmedo. De la herida no brota sangre roja y fluida. Mana un líquido espeso oscuro, claramente separado en dos capas. Un suero claro y una coagulación oscura, sangre y agua. La señal clínica inequívoca de la muerte por shock hipovolémico y asfixia prolongada. El legionario retira el arma, la limpia con un trapo de lino y asiente con la cabeza. El trámite burocrático está completo. El expediente puede cerrarse. No hay gloria en este acto. Solo la eficiencia fría de un imperio que no deja cabos sueltos ni cuestiona sus métodos. Sin embargo, la prisa se apodera del escenario. El sol comienza a descender rápidamente hacia el horizonte occidental, tiñendo las nubes de un color óxido enfermizo. El sábado judío está a pocas horas de comenzar. Todo el mundo y la ley de Moisés es tajante. Ningún cuerpo colgado puede permanecer en el madero durante la noche sagrada. Debe ser enterrado antes del ocaso o la tierra misma se considerará impura. Los líderes religiosos, que horas antes exigían sangre con voz ronca, ahora presionan a Pilato para que ordene el quebrantamiento de las piernas de los crucificados, acelerando así la muerte por asfixia inmediata y permitiendo el retiro rápido de los cuerpos. Los soldados obedecen. Con mazos de hierro, golpean las tibias de los dos ladrones. El sonido es seco, brutal, definitivo. Sus cuerpos se desploman, la respiración cesa al instante, pero cuando llegan a la cruz central se detienen. El centurión levanta la mano. Ya está muerto, afirma con voz plana. No es necesario golpear, la verificación forense ya se ha hecho. Entonces aparece él, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, hombre de recursos, de influencia política y todo el mundo en secreto de una fe que ha mantenido oculta tras muros de discreción. Camina hacia la fortaleza Antonia con el paso firme de quien ha tomado una decisión irrevocable, sabiendo el riesgo que corre. Tocar un cadáver ejecutado por Roma es contaminarse ritualmente. Solicitar el cuerpo de un condenado por sedición es desafiar abiertamente la voluntad del procurador. Pero la urgencia de la ley sagrada le da cobertura. Pilato, todo el mundo sorprendido por la rapidez de la muerte y aliviado de no tener que gestionar más disturbios, consulta con el centurión. Al recibir la confirmación, firma la orden de liberación del cuerpo. Un sello de cera, una firma apresurada. La burocracia del imperio no entiende de santidad ni de misticismo. Solo entiende de logística y de mantener el orden público antes de la fiesta. De vuelta en el Gólgota, el descenso es un acto de precisión dolorosa y reverencia contenida. Los hombres de José suben escaleras de madera improvisadas contra la viga vertical. Con cuidado quirúrgico, extraen los clavos. El sonido del hierro saliendo del hueso astillado es agudo, metálico, repulsivo. El cuerpo cae sobre los brazos que lo reciben. Es pesado, inerte, frío. La rigidez cadavérica comienza a instalarse en las extremidades. Lo bajan lentamente, evitando que la cabeza golpee contra la madera. Lo depositan sobre una sábana de lino grueso, traída expresamente para este momento. Nicodemo, otro miembro secreto del consejo, llega con casi 100 libras de una mezcla de mirra y halo. No es un perfume para embellecer, es un conservante. Un intento desesperado y costoso de detener la descomposición, de honrar al maestro con los ritos reservados a los reyes y los grandes patriarcas. Enrollan el cuerpo con vendas empapadas en resina. Las tiras aprietan la carne hinchada, cubren las heridas abiertas, inmovilizan las articulaciones. Los dedos se cierran naturalmente sobre el pecho. La cabeza se inclina ligeramente. No hay resurrección en este acto. Solo preparación. Solo el ritual ancestral de despedir a los muertos con dignidad en un mundo que se niega sistemáticamente a concederla. La tumba no es una fosa común en el valle de Hinnom, donde terminan los cuerpos de los criminales ejecutados. Es un sepulcro nuevo, excavado en la roca viva de una colina cercana, propiedad privada de José, ubicado en un huerto tranquilo, alejado del ruido de la calzada romana.
nunca ha albergado un cadáver. La pureza del lugar es un requisito indispensable para la sepultura de un justo. La entrada es baja, rectangular, diseñada para que quien entre debe inclinarse, un gesto físico de humildad ante la muerte. Dentro, la oscuridad es absoluta, solo rota por el reflejo tenue de las antorchas. Depositan el cuerpo en la repisa de piedra tallada. Retroceden. El silencio se cierra sobre ellos como una puerta de plomo. Fuera el sol toca el horizonte. La luz se vuelve ámbar, luego naranja, luego un gris plomizo que anuncia la noche. El sábado está a minutos. La ley exige reposo. La ley exige cese de toda actividad laboral. José y Nicodemo, con la ayuda de sus sirvientes, empujan la piedra de cierre. Es pesada, calculada en toneladas. Ruedas un canal excavado en el suelo con un sonido sordo, profundo, final. La tumba queda sellada, no con un candado de hierro, con la inercia de la gravedad y el peso aplastante de la tradición. Jerusalén cae en la noche, pero no es una noche cualquiera, es un sábado forzado tenso, cargado de una electricidad estática que eriza la piel. Las antorchas se apagan una a una, las puertas de la ciudad se cierran con estrépito. El shofar suena a lo lejos, marcando el inicio oficial del día sagrado, pero su sonido no trae paz, trae advertencia. La ciudad entra en un reposo obligado, pero bajo la superficie de la calma ritual, algo permanece despierto. Un susurro que recorre los callejones, una pregunta que flota en el aire frío. Una grieta en la certeza de los poderosos que ya no puede cerrarse. Los sacerdotes duermen con las puertas trancadas y guardias adicionales en sus residencias. Temiendo una revuelta popular o una intervención divina impredecible, los soldados romanos custodian el sepulcro no por fe, sino por orden estricta de Pilato, asegurándose de que nadie robe el cuerpo y genere un nuevo mito peligroso. Las mujeres que siguieron el cortejo fúnebre lloran en la penumbra de sus casas, preparando ungüentos que ya no podrán usar hasta pasado el día de reposo. Y en la oscuridad del huerto, la piedra sella no un final definitivo, sella un umbral, un paréntesis en la historia. El sábado ha comenzado. La tierra guarda un silencio sepulcral, y el mundo sin saberlo contiene la respiración colectiva, esperando, no saben qué, pero sienten en lo más hondo de sus huesos que lo ocurrido en esas 12 horas no fue solo una ejecución política más, fue una pausa deliberada, una respiración profunda antes de lo inexplicable. La historia ha terminado un capítulo sangriento, pero el libro aún no se ha cerrado. La oscuridad es total, pero en el corazón de quienes se atreven a recordar, una brasa mínima, casi invisible, sigue ardiendo bajo las cenizas. 2 milenios después, el viento sigue soplando sobre la misma roca caliza, no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la tierra roja de la colina, ni las grietas en los muros que guardan el eco de pisadas olvidadas. Pero lo que una vez fue un acto de violencia estatal, un trámite burocrático registrado en un papiro perdido, hoy se estudia con cepillos de cerda suave, con escáneres láser, con la paciencia obsesiva de quienes buscan la verdad entre el polvo. La arqueología no resucita muertos, pero sí excava huellas. Y en las laderas que rodean la ciudad vieja, las huellas son innegables. En 1968, cerca del monte Scopus, un equipo de excavadores descubrió una tumba del siglo I. Dentro un osario de piedra caliza, y dentro del osario un hueso del talón atravesado por un clavo de hierro oxidado. No era una leyenda, era anatomía. Era la prueba forense de que la crucifixión no era un relato poético. Era un método de ejecución documentado. El brutal preciso, el clavo doblado en la punta revelaba la técnica romana. Atravesar el calcáneo para fijar los pies al madero vertical, obligando a la víctima a luchar por cada respiración hasta que el diafragma colapsara. La ciencia no habla de fe, habla de tensión ósea, de desgarro muscular, de shock hipovolémico. Pero al describir la mecánica del dolor, confirma la historicidad del relato, no hay necesidad de embellecimiento. La realidad física ya es suficiente. Más al sur, en el Museo de Israel, descansa la estela de Pilato, una losa de piedra basáltica erosionada por el tiempo pero legible, que lleva grabado el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea. Durante siglos los escépticos cuestionaron su existencia. Lo llamaron un personaje literario, una invención de los evangelistas. La tierra respondió con silencio. Hasta que la tierra habló. La inscripción no menciona juicios nocturnos, no menciona clavos ni velos rasgados. Solo confirma un hecho administrativo. Roma estuvo aquí. Un hombre con ese título gobernó esta provincia entre los años 26 y 36 de nuestra era. Y en ese lapso histórico, estrictamente delimitado por la cronología imperial, ocurrió un evento que desbordó los archivos. No fue un mito fundacional, fue un punto de inflexión documentado en los márgenes de la burocracia romana. Todo el mundo, en las cartas de Tácito, en los informes de Suetonio, en los pergaminos custodiados por monjes en cuevas del desierto de Judea.
Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos por accidente en 1947, no hablan directamente de la crucifixión, pero sí revelan el caldo de cultivo. Una sociedad al borde del colapso, obsesionada con la pureza, esperando un Mesías que restaurara el trono de David, dispuesta a matar o morir por la interpretación correcta de la ley. El escenario estaba listo, acumulada durante generaciones y la chispa inevitable. ¿Por qué recordamos este momento? Porque una ejecución menor en la periferia del imperio terminó definiendo el calendario, la ética, el arte y la conciencia de Occidente. No fue por el poder de la espada, fue por el poder de la narrativa. La crucifixión diseñada para silenciar terminó amplificando. Cada clavo, cada gota de sangre, cada silencio ante el verdugo, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión sistemática. Los primeros seguidores no predicaban un Dios lejano, predicaban un cuerpo que había sido torturado, que había sangrado, que había muerto como un esclavo. Y esa vulnerabilidad extrema, esa identificación con el dolor humano más crudo, resonó en las clases marginadas del imperio. Esclavos, mujeres, extranjeros, pobres. No ofrecía riquezas, ofrecía dignidad en medio de la humillación. Prometía que el último sería el primero, que el débil sería fortalecido, que la muerte no tendría la última palabra. Era una teología de la esperanza forjada en la sangre. Y las ideas, cuando se arraigan en el sufrimiento, son indestructibles. El impacto histórico es innegable. El calendario que usamos hoy, la división entre antes y después de Cristo, no es un accidente. Es la huella geológica de un evento que partió la línea del tiempo. Las catedrales góticas, las pinturas del Renacimiento, las sinfonías de Bach, los tratados de derechos humanos, las revoluciones por la justicia social, todas llevan en su código genético el eco de aquella colina, no como un dogma impuesto, sino como una pregunta permanente. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para mantener el control? ¿Y qué fuerza puede sobrevivir a la cruz? La historia no es lineal, es cíclica. Vemos los mismos patrones: tribunales rápidos, multitudes manipuladas, líderes que lavan sus manos, disidentes que son silenciados y luego, décadas después, la vindicación póstuma. El sistema cambia de nombre. Roma se convierte en Constantinopla, en Madrid, Washington, en Moscú, en Pekín. Pero la mecánica es idéntica y la resistencia también. La lección no es religiosa, es estructural. Es un manual de supervivencia moral en tiempos de tiranía. Hoy, si caminas por el Vía Dolorosa, no encontrarás la cruz original. Encontrarás tiendas de souvenirs, peregrinos con cámaras, guías turísticos repitiendo guiones aprendidos. Encontrarás el ruido del capitalismo moderno superpuesto sobre el silencio de la tragedia antigua. Pero si te detienes, si cierras los ojos, si ignoras el tráfico y las voces, si escuchas el viento que baja del Monte de los Olivos, aún puedes sentirlo no como un milagro, como una memoria colectiva, como la certeza de que algo se rompió aquel viernes y que los fragmentos aún cortan. La arqueología nos da huesos y piedras, la historia nos da fechas y nombres. Pero el legado es intangible, vive en la decisión de perdonar cuando se exige venganza, en la valentía de hablar la verdad cuando el silencio es más seguro, en la resistencia pacífica frente a la brutalidad estatal. Es un fuego que no se apaga, se transmite de generación en generación, de mártir a testigo, de víctima a profeta. Este documental no ha buscado probar la divinidad, ha buscado reconstruir la humanidad. Ha mostrado el dolor físico, la maquinaria política, la manipulación religiosa, el silencio cómplice. Ha desnudado el pasado sin filtros, porque la verdad no necesita adornos. La verdad en su forma más cruda es suficiente. Y al mirar atrás, no vemos un final, vemos un umbral. Una puerta que se abrió hacia una nueva forma de entender el poder, la justicia, el sacrificio y la esperanza. La tumba estuvo sellada, la piedra pesó toneladas, los guardias custodiaron el silencio. Pero la historia, esa fuerza implacable, no se detiene ante los muros, avanza, transforma, redefine. Y mientras el sol se pone sobre Jerusalén, pintando de oro las murallas y de sombra los callejones, una pregunta permanece, no para los creyentes, para todos, para el escéptico, para el historiador, para el que busca respuestas en un mundo fracturado. ¿Qué harías tú si el sistema te exigiera silencio? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la verdad? La respuesta no está en los libros, está en tus manos, en tus pasos, en tu próxima decisión. Si este viaje hacia el corazón de la historia te ha sacudido, si la reconstrucción forense ha encendido una llama de curiosidad, no dejes que el fuego se apague. Suscríbete al canal, activa la campana, porque la próxima excavación no será en la tierra, será en los archivos secretos de Roma, en las cartas perdidas de los primeros testigos, en los códigos ocultos de los manuscritos antiguos. La historia no ha terminado, apenas está comenzando a revelar sus capas, y tú estás en la primera fila. Gracias en todo el mirar.
por escuchar, por no apartar la mirada. La verdad merece testigos. Y el futuro. El futuro se escribe con los que se atreven a recordar.